Didáctica de la matemática. Capítulo 1. La construcción del conocimiento matemático en la educación infantil. Todo profesor, independientemente de la etapa educativa en la que ejerza su profesión, enfoca y realiza su labor docente partiendo de una serie de creencias, decisiones y consideraciones en relación a lo que significa enseñar matemáticas. Como sus alumnos adquieren los conocimientos de una manera adecuada para obtener mejores resultados, estas ideas, la mayoría sustentadas en la experiencia personal de cada profesor, influyen de manera directa sobre la construcción del conocimiento de los estudiantes. Y lo que es más importante es la visión de que los mismos vayan formándose de lo que es la matemática. La matemática es mucho más que la aritmética, el álgebra, la geometría o la estadística. Es una manera de pensar que se utiliza para resolver diversos problemas que se nos plantean en nuestra vida cotidiana. Un modo de razonar es un campo de explorar, investigación e invención en el cual descubre nuevas ideas cada día. Desde el mismo momento en que nos levantamos y comenzamos con nuestras tareas diarias, hacemos uso de la matemática sin darnos apenas cuenta. Calculamos el tiempo para ir a clases para ir a trabajar. Paseando por la ciudad en la que vivimos, apreciamos constantemente figuras geométricas, diferentes relaciones numéricas y también cuando resolvemos situaciones problemáticas que se nos presentan en el entorno personal, social o laboral. La matemática ha estado presente desde el principio de los tiempos, ha sido necesario para desarrollar procesos y actividades de forma simple o compleja. A lo largo de toda nuestra vida, pues desde pequeños estamos en contacto con las formas y los números. Realizamos multitud de procesos y desarrollamos múltiples destrezas y capacidades en relación a las matemáticas a través de este afán innato de descubrir propio de los niños de educación infantil. Todo esto pone de manifiesto la necesidad que tiene el ser humano de poseer una cultura matemática básica que se debe adquirir a lo largo de toda la vida y muy destacadamente en la etapa escolar, siendo importante en esos primeros pasos que se dan hacia su descubrimiento en educación infantil, la manera en la que el docente la transmite. En este sentido, donde la didáctica de la matemática juega un rol importante, como para que la acción educativa desarrollada en el aula se base exclusivamente en la percepción personal de que el docente tenga tanto en el proceso de enseñanza y aprendizaje como de la propia área de conocimiento y a partir. La didáctica de las matemáticas centra sus intereses en todos aquellos aspectos que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, metodologías y teorías de aprendizaje, estudio de dificultades, recursos y materiales para el aprendizaje de este campo de conocimiento, facilitando a maestros y profesores herramientas necesarias para impartir la docencia sobre unos conocimientos conscientes, orientándole y guiándole en el ejercicio de su profesión en beneficio del aprendizaje de sus alumnos. Por ello, a lo largo de este tema nos adentramos en el estudio de la construcción del conocimiento matemático en los alumnos de educación infantil. Modelos de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Es imposible concebir el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier disciplina sin tener en consideración las interacciones, intervenciones y fenómenos que se producen entre sus tres principales actores. Son 1. El alumno, cuyo papel es aprender aquello que ha sido establecido por la comunidad educativa en los currícula oficiales, según su edad, nivel y desarrollo madurativo y cognitivo. 2. El saber o conjunto de conocimientos, en nuestro caso matemáticos, que deben ser transmitidos y adquiridos por los alumnos para su aplicación futura tanto en la vida profesional o laboral como en situaciones cotidianas del día a día. 3. El profesor, encargado de transmitir el saber y hacer fusionar el proyecto de enseñanza de la manera más adecuada posible para que la enseñanza se produzca de manera significativa. En la figura 1 tenemos una fase inicial del proceso de enseñanza. El profesor se encuentra con respecto al saber, es una situación privilegiada de la que la alumna no goza, pues si bien es cierto que los estudiantes ya han establecido contacto con el conocimiento,
antes de la enseñanza. Este puede ser poco aprendido, limitado. No obstante que al final del proceso el alumno no es capaz de mantener por sí solo una relación adecuada con el saber, pudiéndose prescindir incluso de la figura del profesor. En la figura 2 nos muestra una propuesta para que este escenario pueda requerir de un análisis reflexivo de cada una de sus interacciones, que podamos resumir eh, centrándonos en esta figura, en la relación existe entre el saber y el conocimiento, más concretamente en las teorías del aprendizaje y cómo el alumno construye el conocimiento. En la figura 3, la percepción y la concepción y la aplicación que cada sujeto tiene de las nociones matemáticas dependen del tipo de aprendizaje que hayan recibido. Bueno, ya sean de un aprendizaje de tipo memorístico o un logarítmico, en el que el alumno depende únicamente lo que se le explica en el aula, o por el contrario, un aprendizaje se requiere del pensamiento creativo, la investigación, el descubrimiento o en general la construcción del conocimiento de la manera más autónoma. Bueno, en matemáticas como en cualquier otra área, el proceso de enseñanza y aprendizaje, todo depende del conjunto de principios que se utilizan como un marco de referencia. Para realizar la acción educativa, pues a partir de ello podremos interpretar los comportamientos de los alumnos, así como dirigir y valorar las intervenciones y decisiones tomadas por el profesor. Continuando, vamos a hablar acerca de los trabajos llevados a cabo desde el campo psicológico y didáctico. Bueno, aquí surgen diferentes modelos teóricos tratando de explicar los procesos cognitivos. Bueno, todo modelo teórico intenta explicar cómo aprender matemática. De aquí surgen tres preguntas, que sería la naturaleza del conocimiento, la adquisición del conocimiento y qué significa saber. Bueno, en este caso vamos a estudiar dos modelos teóricos, que son el empírico y el conductivismo. El empírico en sí, aquí se habla, el alumno aprende de lo que le enseña el maestro y no lo que no le enseña el maestro. También otro punto muy importante es que el maestro enseña y el alumno adquiere ese conocimiento. Esto sería tras base de conocimiento. Hablando sobre las tres preguntas anteriores, la naturaleza del conocimiento en sí matemático, en este caso, esto se aprende a base de técnicas. Cómo adquirir el conocimiento también. Esto se va a trabajos basados en la repetición. Y lo que significa saber, aquí es acordarse todas las formas en las que se han aprendido. Bueno, para el empirismo, el proceso de enseñanza y aprendizaje está basado en un trabajo de mimetización, donde el alumno es un agente pasivo y cree todo lo que le cuenta el maestro, todo. Aquí es una clase práctica. Aquí el maestro va entrenando al alumno para la resolución de problemas. Hipótesis del constructivismo y su relación con matemáticas. En contraposición al modelo empirista, el que proporciona un enfoque más exacto en relación en el aprendizaje matemático. Constructivismo es considerar que la naturaleza del conocimiento en matemáticos es un conjunto de conceptos, y también está la forma de adquirir el conocimiento matemáticos, que es la adaptación al medio. ¿Y qué significa saber matemáticas?
es establecer, relacionar entre conceptos y aplicarlos de manera activa. El aprendizaje de ciertos conocimientos supone una actividad, proporciona del sujeto, y el enfoque constructivismo apoya a la hipótesis. El aprendizaje se apoya en la acción. Los estudiantes construirán el conocimiento y de matemáticas y utilizarán regla y composición de descomposición de números, reglas, y como por ejemplo esta regla. El maestro proporciona cada valor de 10 centímetros. Como por ejemplo, aquí pueden ver, aquí está 1 centímetro que está en forma cuadrado, y aquí 5 centímetros y aquí 10 centímetros a la altura, y también identificando valores de cada regla. En sí, esta a la altura vale 1 centímetro y a lo ancho 1 centímetro. Esta, por ejemplo, vale 5 centímetros a la altura, y esto al ancho es 4 centímetros. Esto de altura es 10 centímetros y a lo ancho es 3 centímetros. Y también el aprendizaje consiste en una simple de saber y adaptación para los niños. Es necesario que se adapten, y también el maestro me puede preguntar al niño: quiero dos colores, y el niño trae y puede mostrar 2 colores, como por ejemplo yo estoy mostrando 2 colores, y pues el niño ya se adapta y aprende cuánto es o cuánto tiene que traer. Acerca del tercer punto, se conoce en contra de los conocimientos anteriores. ¿A qué se refiere esto? A que el aprendizaje no solo debe tener lugar mediante la reorganización de conceptos ya asimilados previamente, sino que también a partir de una ruptura radical con respecto a lo que creíamos saber, de modo que aprendemos en contra de lo que ya sabíamos. En el cuarto concepto, los conflictos cognitivos entre los miembros de un mismo grupo social pueden facilitar la adquisición de conocimientos. Según Vygotsky, el debate, la resolución de conflictos e interacción entre iguales, en este caso entre adolescente y joven, niño o niña, es lo que favorece el aprendizaje. En resumen, el constructivismo, el aprendizaje, se considera como una modificación del conocimiento del alumno que debe construirse por sí mismo y que debe tener como guía al maestro. Como punto número 1.2 tenemos las características del pensamiento lógico-matemático. Desde las edades tempranas, el niño o niña interactúa con el medio que le rodea a través de los sentidos, estableciendo en su mente una serie de relaciones y conexiones que le permiten comprender la realidad que le rodea. En el caso concreto de la construcción del pensamiento lógico-matemático,
Los conocimientos se van adquiriendo a través de acciones y prácticas relacionadas con el número, también puede ser la ubicación del espacio, el tiempo, el fortalecimiento a través del desarrollo de las cuatro capacidades básicas. Primera característica tenemos la observación, que es fundamental para hacer que los estudiantes realicen tareas capaces de fundamentar y que se centren en propiedades o características que les ayuden a entender lo que queremos que perciban. La imaginación es necesario fomentar la creatividad en los alumnos mediante actividades que le permitan desarrollar múltiples y diferentes acciones, no solo en otras áreas, sino que también se puede aplicar en la matemática. La intuición, que es entendida como la capacidad de anticipar los resultados para obtener una acción que se vaya realizando posteriormente. Y el razonamiento lógico, que se debe potenciar la capacidad de los alumnos en relación a la observación de las distintas conclusiones que se puedan tener. Estas cuatro capacidades básicas no aparecen de manera aislada, es decir, son una construcción en conjunto del pensamiento lógico matemático. La didáctica de las ciencias entonces nos ayuda a que el proceso de enseñanza y aprendizaje juegue un papel importante y trascendental abstracta en los objetos matemáticos, es decir, estos no existen dentro de la realidad, tienen que recurrir a la representación y simbolización para trabajar con ellos. Jean Piaget, en sus trabajos sobre la formación del símbolo y el papel que juega el desarrollo cognitivo, define que cuando recuerdan hechos y objetos, pueden comenzar a tomar y utilizar representaciones de cosas como símbolos para el aprendizaje de la matemática. Comienzan a asociar y representar un significado, ya sea cualquiera, a través de un significante, que es una imagen, un lenguaje y puede ser otro. Y es a partir del momento en el pensamiento lógico donde comienza a formarse un todo que forma los siguientes aspectos. Estas son la capacidad para generar y construir ideas. 2, la utilización de representaciones. Y 3, capacidad para comprender el entorno a partir de nociones adquiridas. El trabajo de la representación y designación es primordial en la educación, no solo primaria, sino puede ser secundaria y hasta universitaria, que debe enfocarse con cuidado para que los estudiantes sean capaces de generar y utilizar así también los símbolos, los dibujos, los trazos y muchos otros más necesarios en cada situación que se les plantee, es decir, para la resolución de problemas más que todo matemáticos, para que tenga lugar en el alumno una verdadera formación de conocimiento lógico matemático a través de la didáctica de las ciencias. Errores y obstáculos en el aprendizaje matemático. Indicios de trastornos específicos del aprendizaje. Bueno, como sabemos, en la educación el empleo del error a favor del maestro es fundamental y de mucha ayuda, más que todo en las matemáticas. El maestro debe ver el error como una oportunidad didáctica y no tomarlo como algo malo que deba ser castigado. Y el estudiante, en consecuencia de esto, muchas veces adquiere traumas o miedo al mismo maestro. El profesor debe tomar el error cometido como un indicio de que su estudiante conoce del tema, tal vez no completo, pero lo conoce. Los errores los podemos clasificar de cuatro formas, que son errores de conocimiento, em, errores de saber hacer, errores debido a la utilización no pertinente de conocimientos o técnicas, errores de lógica o razonamiento. Y bueno, estas cuatro clasificaciones pueden ser evitadas por el maestro si implementa una buena estrategia didáctica, como ser el trabajo grupal o la repartición de ejercicios grupales. Em, Como ya se mencionó, esto ayuda a mejorar el aprendizaje de su estudiante. Bueno, si existe un error, esto puede llegar a ser causado por los conocimientos previamente ya aprendidos,
pero que ahora ya no son necesarios o no son suficientes para el nuevo conocimiento que requiere el niño o joven. A esto lo vamos a llamar obstáculos. Em, los obstáculos también se pueden clasificar en cuatro categorías, que son obstáculos ontogénicos, culturales, didácticos y epistemológicos. Em, Dichos obstáculos, y en particular los de origen didáctico, son los que causan normalmente los errores. Y por último mencionaremos los trastornos específicos del aprendizaje. Como sabemos, un error se puede solucionar con una buena intervención, pero cuando el mismo error se repite reiteradamente, podríamos estar hablando o detectando de un trastorno específico del aprendizaje. Este tipo de trastornos pueden ser asociados a alteraciones del desarrollo neurológico, factores genéticos, la maduración de la misma persona, factores emocionales, baja autoestima o poca habilidad social, hechos que afecten al estudiante. Para detectar de manera más efectiva estos trastornos, podemos basarnos en indicios que presentan los estudiantes o el estudiante, como ser el lenguaje. En este el desarrollo es un poco limitado en el habla, la organización visoespacial. El alumno presenta problemas para ubicarse, orientarse, tiene falta de coordinación, la memoria, em, le dificulta retener información. Y bueno, estas señales cuando se presentan, podríamos decir que el niño puede llegar a tener algún trastorno. Con esto concluiríamos la presentación. Muchas gracias, licenciada.